Bendito es tu nombre, Padre mío. Gracias te damos por esta noche, comienzo de otro día. Gracias, Padre, por tus palabras. Gracias, Padre, otra vez por la vida. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por los hermanos de la Quejilá. Te rogamos, Padre mío, que bendigas al pastor con más sabiduría para que siga a nosotros pasando toda la información que necesitamos para saber sobre la Torá. Gracias, Padre, te damos otra vez y te rogamos una bendición sobre la quejilá y la fuerza que necesitamos, la sabiduría para poder entender tu palabra. En el nombre santo, en Yahshua HaMashiach. Amén. 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 Esta es la paracha número 21, Kit Tizá, de Éxodo capítulo 30, versículo 11, a Éxodo capítulo 34, versículo 35. Así que mis hermanos, en este día vamos a estar cubriendo, ¿verdad? A lo que el Señor nos lleve. Amén. Es un poquito larga la primera aliyá, que es de Éxodo capítulo 30, versículo 11, a Éxodo capítulo 31, versículo 17. Así que el Hafdará está en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 1 al 39. Y el Brit Hadashah está en Lucas capítulo 11, versículo 14 y 20. Y Hechos capítulo 7, versículo 35 hasta el capítulo 8, versículo 1. Primera de Corintios 10, versículo 1 y 13. Y en Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 18. También en el Hafdará añadimos Segunda de Reyes capítulo 3, versículo 1 en adelante. Así que esta es la paracha, ¿verdad? Quizá. Amén. Vamos a ponerle mute para que no se oigan las grabaciones. Amén. Así que en esta quizá significa cuando hagas un censo o cuando tomes. Amén. Así que vamos a la primera aliyá, que la primera aliyá está en Éxodo capítulo 30, versículo 12, y vamos a empezar con el hermano Jerry. Jerry y Ada son los ayudantes de hoy, en lo que los demás hermanos se van conectando. Arrancamos con la 30:12, pastor. Yes. Cuando tomes un censo de los hijos de Israel y los inscribas, cada uno, al inscribirse pagará a Yahweh un rescate por su vida, para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. Hay palabras del Eterno que acusan una certeza o cumplimiento tan claras que solo bajo el entendimiento cultural e idiomático del pueblo hebreo podemos entender por qué pasan a ser mandatorias. Esta es una de ellas, debido a las palabras dadas a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 5, y los sacó fuera y dijo: contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Luego, mucho más adelante, podemos entender con actos vividos que el mensaje expresado en la Torá, en el entendimiento de que los hijos de Israel no se deben contar, tiene su más clara expresión, como está en Segunda de Samuel capítulo 24, versículo 1 al 10, y Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 7. Concluimos que las promesas dadas a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, al enunciarse como incontables, no perdería el sentido y valor de la literalidad, es decir, de su pesha. Según la promesa, Abraham no se podía contar a los hijos de Israel en Génesis capítulo 15, versículo 5 y Génesis capítulo 32, versículo 12. Hay un peligro en contar a los hijos de Israel. Amén. Cuando el rey David intentó hacerlo una vez, vino una plaga sobre el pueblo, como lo vemos en Segunda de Samuel capítulo 24, versículo 1 al 10, y Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 7. Ahora, los hijos de Israel tendrán que hacer dos
cosas. Dame un segundito para yo verificar algo aquí. Estamos bien. Aquí 2 cosas, ¿verdad? Para evitar las plagas. La primera cosa es que cada uno de una moneda y así puede contar las monedas en lugar del pueblo directamente. La segunda cosa es que esa moneda de plata sirva como un precio de rescate, una expiación para que no venga plaga al ser contado. Hermana Ada, ¿qué dice Éxodo capítulo 30, versículo 13? 30:13 dice, y Lea dijo, qué feliz estoy. Las mujeres dirán que soy feliz, y lo llamó Asher, feliz. ¿Qué quiere decir feliz? Ese Éxodo 30, 13. No, perdón, pastor, no. Éxodo 30:13, perdón. 30:13 dice, todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Yahweh de medio shekel, una quinta parte de una onza de plata, conforme al shekel del lugar Kadosh. Un shekel es igual a 20 gerá. Amén. Sin embargo, trae otra enseñanza el hecho de ser medio shekel, el cual es otro de los detalles de unidad, hermandad y necesidad del uno por el otro. Yeshua veía de esta misma forma a sus discípulos, a sus talmidín, en Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de esto, el Adón nombró otros 70 talmidín y los mandó delante de él en parejas a todos los pueblos y lugares donde él se proponía a ir. Jerry, Éxodo 30, 14. Todos los mayores de 20 años de edad que están sujetos al censo darán esta ofrenda a Yahweh. Este censo, mis hermanos, aplicaba solo a los mayores de 20 años, es decir, a los que estaban listos para la guerra. Solo los varones que tenían 20 años o más podían ser contados y salir al ejército. No contaba a las mujeres. Las mujeres no tenían la obligación de pagar este impuesto para el tabernáculo ni de ir al ejército. Éxodo 30, 15, hermana Ada. Dice, el 30:15 dice, el rico no dará más, ni el pobre dará menos que medio shekel cuando den la ofrenda de Yahweh para expiación por sus vidas. Cada alma tenía un precio de rescate de medio ciclo. Los ricos no pagaban más, ni los pobres pagaban menos. Esto nos enseña, hermano, que cada alma tiene el mismo valor delante del Eterno. No importa el estatus económico que tenga. Este principio nos enseña 2 cosas. 1, que Yahweh es justo. Y 2, que ante Él somos todos iguales y con el mismo valor. Es interesante, hermano, notar que este dinero es llamado de expiación. Es un valor por la expiación de uno por uno. En este caso, cada mayor de edad daba un aporte por su vida, ¿verdad? Un aporte por su vida, no solo valorando Israel, sino dejando una constancia física del valor de Israel como ofrenda memorial de expiación, la cual siglos después sería retornada a cada israelita sin importar dónde estuviera perdido. Hermano Jerry, búsquese por ahí si puede, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Pedro. 1, 18 al 20. 18.
Deben estar conscientes que el rescate pagado para librarlos de su despreciable manera de vivir, que sus padres le pasaron a ustedes, no era como algo perecedero, como la plata o el oro. Por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach como un cordero sin defecto o mancha. Yahweh sabía esto desde antes de la fundación del universo, pero lo reveló en el Aharit Hayamim por amor a ustedes. Ay, 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 ay. Vuélvelo a leer, hermano Jerry. Vuélvelo a leer. Deben estar conscientes que el rescate pagado para librarlos de su despreciable manera de vivir que sus padres le pasaron a ustedes no era como algo perecedero, como la plata o el oro. Por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach, como un cordero sin defecto o mancha. Yahweh sabía esto desde antes de la fundación del universo, pero lo reveló en el Aharit Hayamim por amor a ustedes. Eso quiere decir que las escrituras registran, ¿verdad? Que el Mesías sabía que iba a ser escogido desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir en los tiempos postreros. Para, ¿verdad? Para ser manifestado en los tiempos postreros, en los tiempos por venir, por Ajá. amor a vosotros. Pero que él ya lo sabía desde la fundación, de antes de la fundación del mundo. Amén. Éxodo 30:16, hermana Ada. Dice el 16. Sí, el 16. Tomarás el dinero de la expiación de los hijos de Israel y lo usas para el servicio del tabernáculo del testimonio, para que sea un recordatorio de los hijos de Israel delante de Yahweh, para expiar por sus vidas. Este impuesto no se tomó solamente una vez, sino en el futuro también. El medio ciclo servía para el servicio del tabernáculo. La primera vez se sirvió para las basas y demás objetos de plata. Éxodo 38, versículos 25 y 28. El Talmud de Jerusalén cuenta que este impuesto anual se usó para la adquisición de las ofrendas comunales. Segunda de Reyes capítulo 12 versículo 4, Segunda de Crónicas 24 versículo 6, Nehemías capítulo 10 versículo 32 y Mateo capítulo 17 versículo 24 al 27. Hermanos, en todo el tiempo del segundo templo se recordaba anualmente en todas las ciudades en el primer día de Adar, el último mes del año, que cada uno preparara medio shekel para el Beit Hamikdash, para el templo. La colecta ocurría entre el 15 de Adar y Rosh Kodesh, el primer día de Nisan. De esto aprendemos, hermano, en qué época vinieron a nuestro maestro a pedir el impuesto anual del templo, según el relato de Mateo capítulo 17, versículos 24 y 27. Este dinero tenía único destino, ser usado en el Mishkan, en el tabernáculo, y a su vez era un recordatorio de su responsabilidad con las cosas de Yahweh. Esto nos enseña, hermanos, que todos somos responsables del servicio al Eterno, no solo los líderes, sino todos los que son parte de la comunidad, o sea, de la Kehilá o de la congregación. Esta costumbre continuó a través de los años y vemos en los tiempos de Yeshua que aún existía. En Mateo capítulo 17, versículo 24-27, el detalle más revelante está en el verso 27 que dice, pero para evitar ofenderlos, ve algo, tira un anzuelo y toma el primer pez que coja, abre la boca y encontrarás un shekel. Tómalo y dáselo a ellos por mí y por ti. Confirmamos con este detalle tan elevado una vez más el cumplimiento de la Torá en el Mesías, en Yeshua, mantuvo en su vida para dejar el mejor ejemplo entre nosotros y contemplamente obediente a la Torá. Hermano Jerry, Éxodo capítulo 30, versículo 18. Harás la pila de bronce con una base de bronce para lavarse.
Ponlo entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pon agua en él. Según los sabios, la pila fue colocada un punto hacia el sur del punto medio de la entrada del tabernáculo. El altar estaba colocado en línea con el centro de la entrada. En Éxodo 30, versículo 19 dice, y con ella se lavarán las manos y los pies, Aarón y sus hijos. Según el Talmud, el sacerdote ponía su mano derecha sobre su pie derecho y su mano izquierda sobre su pie izquierdo y los consagraba. Este lavacro estaba en la entrada del Mishkan, del tabernáculo, lo que nos enseña que debemos limpiarnos antes de acercarnos a la presencia del Altísimo. Dice las Escrituras en el Salmo 24, versículos 3 y 4, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién puede estar en su lugar Kadosh? Aquellos con manos limpias y corazones puros, que no han levantado su alma a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo. Esta es la respuesta por la cual hoy muchos han sido traídos a la presencia de Yahweh y han permitido que le conozcan, porque nunca los venció la vanidad, lo fútil, lo vano en la vida, y nunca mintieron para condenar falsamente a su prójimo. Sencillez, compasión, veracidad son marca de los israelitas alrededor del mundo, una forma de identificar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El labraco es el símbolo de nuestra invención de la Tevilá en el nombre de Yeshua HaMashiach, como lo expresa Juan capítulo 3, versículo 5, Hechos capítulo 2, versículo 38 y Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Hermanada, Éxodo 30, 23. Toma las mejores especias. Toma las mejores especias, 500 shekeles de mirra, que son 12,5 libras. La mitad de esta cantidad son 250 shekeles de canela aromática y un cuarto de libras, 250 shekeles de caña aromática, 500 shekeles de casia. Lero también el 24. Usa la medida del lugar Kadosh, tenían medida, y un galón de aceite de oliva. Okay. Y era de ello un aceite Kadosh, o santo de unción. Amén. Ahora, en el 23, según los sabios, la canela pesaba un total de 500 ciclos, al igual que la mirra, puesto que aquí se menciona la cantidad de 250 ciclos como la mitad. Un ciclo pesaba unos 17 gramos. 500 ciclos serían 8.5 kilogramos, 18.7. Un hin corresponde a unos 4.1 litros, o sea, 1.8 galón. El peso total de la unción sería más o menos 34 kilogramos, 75 libras. La base de la unción fue el aceite de oliva. En esos dos capítulos 30 y 25, como leo la hermana Ada, y harás de ello, ¿verdad? El aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra del perfumedor, será aceite de santa unción. Según los sabios, la unción fue fabricada de la siguiente manera. Primero, se machacaba cada especie por separado. Luego fueron mezcladas y remojadas en agua para que su aroma fuera absorbido por el agua. El aceite de oliva fue añadido al agua y mezcla era hervida hasta que el agua sea evaporada y solo quedaba el aceite con las especies. Según los sabios, luego se limpiaba el aceite de las raíces. Éxodo 30-31, hermano Jerry. Dile a los hijos de Israel, este será aceite Kadosh de la unción para mí por todas sus generaciones. Esta unción tenía que durar todas las generaciones. Hoy en día no se sabe nada de ellas.
Según el Midrash, fue escondida antes de la destrucción del primer templo, pero per ser restituido en el tiempo del Mesías. Este aceite era especial, con un propósito especial. No era aceite cualquiera, ya que era preparado con los ingredientes relatados en los versículos anteriores. Esto nos demuestra que no debemos hacer las cosas porque nosotros creemos o sentimos que debe de ser, sino como Yahweh lo estableció, solo haciendo bajo los modelos y las medidas divinos, todo será bien percibido por el Eterno. Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahweh y apártate del mar. Éxodo 30:32, hermana Ada. 30:32. Dice, no se usará para ungir el cuerpo de una persona y no harán ninguno como él, con la misma composición de ingredientes. Es Kadosh y tú lo tratarás como Kadosh. Wow. Santo significa que ha sido apartado para uso sagrado, exclusivo. Esta mezcla solo puede ser usada en el templo. Este aceite especial era única y exclusivamente para ser usado en el Mishkan, en el tabernáculo. No era para ungir nada más. Éxodo 30:34 dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, toma especie, bálsamo, onique aromático, gálbano, especias, incienso puro. Las medidas serán iguales entre sí. El galvano tiene un aroma desagradable. De esto se aprende que los que son muy honrosos no deben ser separados, sino incluidos en el grupo para que juntos puedan producir un olor fragante delante del Eterno. Y como está escrito en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 al 27. Según los sabios, en total habían 11 diferentes especies en el sumerio. El bálsamo, onique, aromático, galvano, incenso puro, mirra, casia, empinarco, azafrán, costo, corteza, aromática y canela. Los nombres de estas especies no son necesariamente lo que corresponden exactamente a las palabras hebreas. Esto constituye todavía un motivo de discusión entre los comentaristas. Al igual que el aceite de unción, este incienso era especial y solo debía ser usado en el Mishkan, en el tabernáculo. No podía hacerse otro igual a este, ni podía usarse para otra cosa que no fuera el servicio en el Mishkan, en el tabernáculo. Hermana Ada, Éxodo 30, versículo 36. 30:36 dice, molerás muy fino un poco de ello y ponlo al frente del testimonio en el tabernáculo del testimonio, donde yo me reuniré contigo. Lo considerarás como especialmente Kadosh. El propósito principal para la construcción del tabernáculo es que haya un lugar de encuentro entre el Eterno y su pueblo. La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como encontraré es Yaad, que significa fijar una cita. Una cita tiene que ver con dos cosas, tiempo y lugar. Hay ciertos tiempos que el Eterno ha fijado para encontrarse con su novia y hay un lugar fijado donde se hace el encuentro. El tabernáculo fue creado para tener un lugar fijo, para tener un encuentro divino. Éxodo 25:22, allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca de testimonio, te hablaré acerca de todo lo que es darte parte mandamiento para los hijos de Israel. En Éxodo capítulo 29, versículos 42 y 43 dice, será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión
delante de Yahweh, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo, y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. En Éxodo capítulo 30, versículo 6 dice: pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, que yo me encontraré contigo. Números capítulo 17, versículo 4: y las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio, donde me encuentro contigo. Mire, mis hermanos, el tabernáculo es llamado tienda de reunión, en hebreo Ohel Moed, y 140 veces en las escrituras aparece. Esto nos enseña la importancia de tener una relación personal con el Eterno. Hay un lugar de encuentro divino. ¿Dónde está? En el lugar santísimo, encima del propiciatorio. Es el lugar de encuentro en cada templo, incluso en el hombre, en lo más íntimo del corazón. Hay un lugar de encuentro entre el Eterno y el hombre. El texto que estamos estudiando dice que hay que presentar un poco de incienso delante del testimonio, donde el Eterno se encuentra con el individuo. El incienso simboliza el conocimiento. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Cuando se habla de moler un poco del incienso y poner un poco de incienso delante del testimonio, donde hay un encuentro íntimo, se puede entender como tomar una pequeña porción de las escrituras, desmenuzarla, meditar en ella, presentarlas en oración con el entendimiento en nuestras oraciones diarias. Así tendremos un encuentro con el Eterno. La base para un encuentro con el Eterno es la revelación de las Escrituras. Así que si estás leyendo la Torá y te viene alguna luz o algún texto te está tocando emocionalmente, allí hay incienso para moler y presentar delante del Eterno para tener un encuentro con Él. Toma esa porción de las Escrituras, estúdiala, búsquele su significado en hebreo, apréndala de memoria, úsala para venir delante de la presencia del Eterno, y así tendrás intimidad con Él. Como está escrito, santidad de santidades será para vosotros la expresión de santidad de santidades. Mis hermanos, puede ser entendida como intimidad de intimidades. Tengo aquí algo en el chat, vamos a ver. La hermana Marlene puso ahí Baruch Hashem Adonai. Wow, amén. Wow, tremendo. Así que, mis hermanos, está escrito en Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos 2 y 4, que me bese con los besos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino, tus ungüentos tienen olor agradable, tu nombre es como un ungüento purificado, por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha conducido a sus cámaras. El Eterno desea tener esa intimidad contigo. Usa el incienso que tienes, muélelo, preséntalo ante Él y luego verás. Wow. Éxodo 31:2. Mira, he llamado por tu nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Ay, mire, mi hermano, Bezalel de la tribu de Yehudá simboliza al Mesías. Es mencionado por su nombre 8 veces en la Escritura. Su nombre significa en la sombra de Dios. Según los sabios, Bezalel tenía solo 13 años de edad en este momento. Wow. Hermano Jerry, léete Éxodo 31:3. 31:3, pastor. Yo lo he llenado a él con el Ruach de Elohim, con sabiduría, entendimiento y conocimiento referente a todos los tipos de artesanía. Aquí aparecen 3 palabras. Sabiduría, en hebreo Jotma, inteligencia, en hebreo Tebuná, y conocimiento, en hebreo Daat. Según los sabios, Jotma
se refiere a lo que el ser humano escucha de otros y aprende. La Tebuná se refiere a lo que el ser humano comprende por sí mismo a partir de lo que ha aprendido. Y Da'at se refiere al Ruach HaKodesh, la inspiración divina y profética. Wow, Éxodo 31:4, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. De esto aprendemos que cuando el Espíritu de Dios llena a un hombre, no solamente lo eleva a las nubes, sino también le enseña a tratar con las cosas materiales. La Torah enseña que todas las cosas materiales son buenas. Génesis capítulo 1, versículo 31. Nada es malo en sí mismo, si se usa legítimamente, según la instrucción de la Torah, como vemos en Romanos 14:14, Primera de Timoteo 4, versículos 4 y 5, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 y Tito capítulo 1, versículo 15. Mis hermanos, la Torah nos enseña cómo elevar la materia a un nivel espiritual para uso sagrado. La materia puede servir como un punto de contacto entre el hombre y Yahweh. De la misma manera, la materia puede convertirse en un punto de contacto para los demonios mediante la idolatría y la adoración de madera y piedra. Ahora, la capacidad espiritual de Bezalel le hizo trabajar con las cosas materiales para que el Eterno pudiera usar esas cosas y cumplir un fin espiritual por medio de ellas. Hay un propósito divino en todas las cosas materiales. El hombre ha sido creado para colaborar con el Eterno para llevar a cabo el plan divino con la materia. Así que una religión que separa al hombre de la naturaleza, de los colores, de la forma, de los sonidos, del ritmo, de los olores, de la armonía, de los tonos, de la creatividad, constituye un ataque contra los propósitos del Creador. La creatividad es parte del carácter del Creador y del hombre que fue hecho a su imagen y a su semejanza. En el tabernáculo el Eterno se encuentra con hombres a través de los 5 sentidos, los colores, la luz, la forma por la vista, sonidos de animales, del fuego, de los instrumentos, del canto para el oído, los olores de los sacrificios de la unción, del incienso, del candelabro, de los panes para el olfato, la superficie de los diferentes materiales, los animales, la leña, el agua, el calor del fuego para el tacto, la carne hervida, los panes, la sal, las primicias, los frutos de la tierra para el gusto. Todo el ser humano estaba involucrado en el encuentro con el Eterno. El hombre espiritual es capaz de ver la mano del Creador en todas las cosas materiales y hacer que la materia cumpla propósitos divinos. Se pone bueno, hermano Jerry. Éxodo 31:15. Es mío. En 6 días él trabajó. Espérate, 31:5, perdón. 31:5 dice. Cortando piedras preciosas para montar talla de madera y toda otra arte. La palabra hebrea que ha sido traducida como labor es melajá, que significa obra, tarea, oficio, fabricación. Es la misma que se encuentra en el versículo 3, donde fue traducida como arte. En esa palabra es la que se usa para la obra de la creación en Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3, donde está escrito: y en el 7º día completó Dios la obra que había hecho y reposó el día 7º de toda la obra, melajá, que había hecho, y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó toda la melajá y la que había creado y hecho. Ahora, por esta razón, la construcción del tabernáculo es vista
como una obra parecida de la creación. Es una obra maestra, hecha según el diseño divino, al igual que la creación. Éxodo 31:6, hermana Ada. Dice, yo también he nombrado como su asistente a Oholiab, el hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Además, yo he dotado a todos los artesanos con sabiduría para hacer todo lo que yo te he ordenado. Mira, la tribu de Dan es vista como la más humilde. Es más, la vista como la más humilde. Cuando el Eterno nos pide hacer una obra humanamente imposible, también nos da la capacidad para poder cumplir su llamado de manera sobrenatural por medio de su Espíritu. Éxodo capítulo 31, versículo 11 dice, también el aceite de la unción y del incienso aromático para el lugar santo lo harán conforme a todo lo que te he mandado. No podían modificar nada. Todo tenía que ser hecho exactamente igual al plan que el Eterno había revelado al jefe. Un obrero que no ha sido puesto bajo alguien no puede inventar cosas por sí mismo, sino ser fiel al plan que le es presentado por el que está por encima. En este caso, solo el líder recibió una revelación divina y por eso los colaboradores tenían que estar muy cerca de él para poder recibir las instrucciones y obtener la misma revelación. Moisés tenía el plan general que fue dado del cielo. Bezalel había recibido el Espíritu de Dios, al igual que Moisés, pero eso no le dio derecho de ir por la libre, ¿verdad? Sino su misión era cumplir el plan que había sido revelado a su jefe. Él no estuvo en el monte, él no vio el cielo, él no fue elegido para reemplazar a Moisés, sino para cumplir el plan divino revelado a Moisés. Hay de aquellos colaboradores del líder principal de una congregación que piensan que saben más que su líder y saben hacer las cosas mejor que él y piensan que podrán llevar a cabo el proyecto divino sin sometimiento. Mire, así no funcionan las cosas. Solo Moisés tenía el plan. Fuera de Moisés, estos obreros no podían haber cumplido el plan por muy ungidos que fueran. Aprendamos de esto para no cometer el pecado de Absalón, que llevó a muerte, una muerte terrible. Segunda de Samuel 15. Y estos versículos nos enseñan tres cosas. Uno, es Yahweh quien nos comisiona para su servicio. Se ve claramente cómo el Altísimo determina quién hará estos trabajos específicos, lo que nos demuestra que solo podremos agradarle cuando hacemos lo que Él nos encomendó y no otra cosa, por muy buena que parezca. Dos, todo aquel que vaya a servir al Eterno debe ser lleno de Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Esto es evidenciado también en el momento que se eligieron los 7 Shoharim, servidores, ya que se buscaron 7 varones llenos del Ruach HaKodesh. Hechos capítulo 6, versículo 3, ¿verdad? Yahweh hace el llamado y establece el servicio. Notamos que Él es quien nombra los llamados y también establece el área en que cada uno le iba a servir. Por eso es que también la palabra nos enseña que Yeshua es que la cabeza, ¿verdad? Y hay unos que son manos, y hay otros que son pies, y hay otros que son boca. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, hermana Ada. Efesios 4. 11 al 13. 11 al 13. Dice, además, él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas, a otros proclamadores de las buenas noticias y a algunos pastores y maestros. La tarea de ellos es equipar a los Kadoshim de Yahweh para la obra de servicio que edifica al cuerpo del Mashiach,
hasta que todos lleguemos a la unidad que implica la confianza y el conocer al Hijo de Yahweh, como toda condición de hombre, a los niveles de madurez puestos por la perfección del Mashiach. Amén. Nosotros ya no seremos niños, zarandeándonos por las olas y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Hasta ahí. Amén. Por eso es que vemos el mismo Dios que a unos apóstoles, ¿verdad? Unos emisarios, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Por qué? Porque cada cual tiene su función. El que es pastor y maestro es pastor y maestro. Pero ahí sale otro que es el evangelista y sale el otro que es el profeta y sale porque todos van en el mismo cuerpo, ¿verdad? Hermano Jerry, Éxodo capítulo 31, versículo 13. Dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mis Shabbatot, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Yahweh, quien los aparta para mí. En medio de la instrucción de la obra del tabernáculo, el Eterno introduce un paréntesis con un mensaje de advertencia. Aunque la obra del Mishkan es una obra divina, no hay derecho para no tomar en serio el mandato o el mandamiento del Shabbat. El Shabbat tendrá que ser respetado y guardado en medio de una obra tan importante como es la construcción de la tienda de reunión. Un hebreo no puede poner excusas y decir que está sirviendo al Eterno y al mismo tiempo violar el Shabbat encendiendo fuego y demás cosas que están prohibidas en el Shabbat. El Eterno es más importante que su obra. Solo está permitido violar un mandamiento si hay otro mandamiento con mayor peso que lo elimina. Pero en este caso la construcción del Mishkan no tenía más peso que el mandamiento del cese del Melahat en Shabbat. Así que el Eterno introduce aquí 6 versículos que hablan de la importancia del Shabbat en relación con la construcción del tabernáculo. En la Mishnah se puede encontrar las 39 cosas que han sido establecidas como prohibidas en el Shabbat, basándose a la obra del tabernáculo por considerar melajá. Son las siguientes: el sembrar, arar, segar, engavillar, majar, vierdar, limpiar, moler, cribar, amascar, coser, esquilar, lavar, lana, murila, tener, gil, tejer, hacer 2 cordoncillos, tejer 2 hilos, separar 2 hilos, hacer nudos, soltarlos, 2 costuras desagradables con objeto de hacer costuras, cazar un ciervo, matarlo, despellejarlo, ensalarlo, curar la piel, pupirla, cortarla, escribir, borrar, edificar, demoler, apagar fuego, encender fuego, golpear con martillo. Amén. En este versículo está escrito: los Shabbat son del Eterno. Mis Shabbat. El día del Señor es el Shabbat. Éxodo 20:10, Levíticos 23 del 1 al 3, Isaías 56:4 y Isaías 58, 3 y 14. Cuando aparece la expresión mis o mi en relación con alguna cosa, implica qué cosa es del Eterno de una manera especial. Cuando habla de mi arco en Génesis 9:13 es porque en el cielo hay un arco completo redondo. Ezequiel 1:28 y Revelaciones 4:3. Él dio una parte de su arco a los hombres. Cuando habla de mi Shabbat es porque Él tiene Shabbat en el cielo y comparte de su eterno descanso con el hombre una vez por semana. Cuando habla de mi pacto, Génesis 6:18 y Génesis 17:4, es porque su pacto está firme en el cielo y Él comparte ese pacto con los hombres. Cuando habla de mi sacrificio, es porque ese sacrificio está en el cielo y ha sido compartido con los hijos de los hombres. La expresión mi sacrificio aparece solo 2 veces en el Humash, en el Pentateuco, en Éxodo 23:18 y en Éxodo 34:25.
y en ambos casos se refiere al sacrificio del cordero de Pesaj. Y esto nos enseña que hay un cordero de Pesaj en el cielo que fue compartido con los hijos de los hombres. Apocalipsis 13:8. Así que el Shabbat del Eterno, el Shabbat fue dado a los hijos de Israel de una manera especial, como una señal de haber sido escogidos, apartados y santificados, y constituye una de las señales del pacto entre Yahweh e Israel. Es parecido al anillo de casamiento. Si una mujer quita su anillo, lo tira al suelo, escupe sobre él y lo pisa, ¿qué significa? Que ya no quiere ser de su marido. Si un hijo de Israel hace melajat en Shabbat, ¿qué mensaje está dando? El Eterno santifica a Israel por medio del Shabbat. Y esto significa que el Shabbat tiene como propósito elevarnos a un nivel de espiritual más alto. Es un día para dejar de intervenir con la creación y reconocer al Creador como soberano. Es un día para dedicarse a la íntima relación con el Eterno, junto con la familia y la congregación a la que uno pertenece. Es un día para ser santificado, apartado, elevado, para cerrar con broche de oro este encuentro entre Moisés y Yahweh, un recordatorio final, el Shabbat. Desde el versículo entendemos tres cosas. Uno, es Yahweh quien ha santificado, apartado y consagrado el Shabbat. Dos, el Shabbat es una señal entre el Creador y su pueblo. Esto es que será el Shabbat quien hará distinción entre el pueblo de Yahweh y los demás pueblos. Tres, el Shabbat es un estatuto perpetuo, es decir, que no cambia ni cambiará. El Eterno lo establece en Génesis 2 y en Éxodo 16. Israel lo vive en el desierto antes de recibir la Torá en el Sinaí, y el Mesías Yeshua lo guarda como era de costumbre en él. Lucas 4:16. Entonces fue a Nazaret, donde había sido criado en Shabbat, fue a la sinagoga como de costumbre, se puso de pie para leer. Y finalizamos viendo que ese mandatorio en el reinado milenial. Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo hago continuará en mi presencia, dice Yahweh, así tú serás, el nombre de ustedes continuará. Todos meses en Rosh Kodesh y todas las semanas en Shabbat. Todos los vivientes, toda carne vendrá a adorar a mi presencia, dice Yahweh. ¿Qué te detiene ahora? Pues levántate y guarda su mandamiento de Shabbat, invocando su nombre. Aleluya. Éxodo 31:14. Por tanto habéis de guardar el Shabbat, porque es santo para vosotros. Todo lo que profane morirá irreversiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Profanar el Shabbat, mis hermanos, significa tratar el Shabbat en público como los demás días de la semana. Cualquier israelita que cometa ese delito merece ser condenado a muerte por un tribunal, Beit Din, de 23 jueces, en el caso que haya sido advertido por un mínimo de 2 testigos antes de pecar. Yahweh considera para transgredir el Shabbat es pecado. Y sabemos por las Escrituras la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es bueno que conectemos este instante que es pecado. Primera de Juan 3:4. Todo el que practica pecado también practica la infracción de la Torá, porque el pecado es infracción a la Torá. Juan 3:4. Todo el que continúa pecando está violando la Torá. En verdad el pecado es transgresión a la Torá. Éxodo 31:15. Durante 6 días, hermano Jerry, Éxodo 31:15. Yo sigo. Dice, en 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es Shabbat para descanso completo, apartado para Yahweh. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de Shabbat será puesto a muerte. Amén. La expresión hebrea que ha sido traducida como días completos de reposo es Shabbat, Shabbatón. Aquí aparecen estas dos palabras juntas. En las otras fiestas aparece solo una de las dos, Shabbat o Shabbatón. Levíticos 23, excepto en el día de la expiación Yom Kippur, que tiene llamado Shabbat, Shabbatón. Así que
El Shabbat semanal y el día de Yom Kippur están unidos. Aquí está escrito, el Shabbat es santo para el Eterno. Esto significa que el Shabbat fue creado para el hombre. Se deleite en el Eterno de una manera especial. Si uno piensa que ha cumplido con el mandamiento por descansar y no hacer nada en el día del Shabbat, se equivoca. El Shabbat fue hecho para dedicarse al Eterno. Isaías 58, versículos 13 y 14. Si por causa del Shabbat aparta tus pies para no hacer lo que plazca en mi día santo y llamas Shabbat delicia al día santo, que Yahweh honorable y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos, entonces te deleitarás en Yahweh y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Así que mis hermanos, hasta aquí está para allá. Así que continuaremos el jueves con el favor del Eterno. ¿Amén? ¿Comentario? Pastor, sobre el Shabbat solamente leí que si era por riesgo de muerte, uno podía interrumpir el Shabbat. Sí, igual que los mandamientos, si es en caso de muerte. O sea, el mandamiento, hay 10 mandamientos, ¿verdad? Los pájaros están contentos. Si hay un mandamiento que eleva más que el otro, por lo menos la vida, se tiene que romper el Shabbat porque estás preservando la vida. Tú imagínate que tú tengas que comer para tomar la medicina. Tienes que calentar, tienes que cocinar. En Shabbat no te vas a tomar los medicamentos. La persona que padece de diabetes, que le baja o le sube el azúcar, Si no come. tiene que cocinar para que pueda ponerse la insulina, ¿verdad? Eso. Entonces, ahí que estamos hablando de la vida, ¿entiendes? Me acordó al libro también de cuando se celebra, cuando se prende el Hanukkah de los macabeos, Ujú, que La ellos no menor de- pelearon en Shabbat y se murieron todos. ujú. Los mataron en el campamento y los mataron. Amén. La hermana Ada está cansada. Prefirieron honrar el nombre del Padre cuidando el Shabbat y dejaron que cayeran ahí los enemigos. O sea, todo está en que ese día se honra al Padre. No es que ese día se va a descansar, te vas a dormir todo el día. No, es Ah, un ujú. sometimiento al Padre y congregarlo, como lo dije ahí. Dime, hermana Ada. Que a mí me llamó mucho la atención sobre lo de las monedas, los shekeles. Ahí en la casa donde yo trabajo, ellos tienen entregan una moneda a su hijo, un shekel, Un chequel, sí, un shekel. un chequel Hay una carterita de plástico donde trae el sello de la bandera de Israel. de Israel. A todos sus hijos ahí están las moneditas adentro de la carterita. Amén. Simbólico, ¿no? Mira qué Amén. lindo se mira. Amén. Bueno, hermano Jerry, Sí, pastor. despídanos en oración. Vamos a estar orando también por Luisito, nuestro vecino. Sí. Sí, pastor, hay un vecino que vive en la parte de arriba del edificio que le dio cáncer, le salió un tumor en el cuello y le dio cáncer. Amén. Amén. Y él está pidiendo oración. Amén. Bueno, vamos a cerrar. Gracias, pastor, por la instrucción. Bendito es tu nombre, Padre. Gracias te damos otra vez por tu instrucción que has llenado de sabiduría al pastor y ha podido compartirla con nosotros, tu pueblo Israel. Gracias, Padre, por cada uno integrante de la Quejilá de Garfield y el pueblo de Israel que está esparcido. Gracias, Padre, por la familia, por nuestros hijos. Gracias, Padre, por la vida. Te rogamos, Padre, tu misericordia alcance a aquellos que sufren, los enfermos. También, Padre, a todos aquellos que no se puedan defender. Gracias, Padre, por otra noche, otro día, y otra vez, y otra vez. En tu santo nombre, en Yahshua HaMashiach. Amén.
Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, nos vemos mañana. Shalom. Pastor. Shalom. Shalom. Descansen. Pastor. Descansen. Shalom, pastor. Bendiciones. Shalom, shalom, Marlene. Y no te puse para que descanse la garganta. No, sí, gracias, pastor, porque estoy bastante delicada. Tengo una afección de oído bastante fatal. Tuve que ir al doctor. Amén, amén. Pero el Eterno tiene el